noches, amigas y amigos de SUTV, Canal 15, desde la Universidad de Costa Rica, donde hoy le decimos que sí a la paz con la naturaleza y para hablar de ese tema y el resto de los 5 sectores dentro del MINAE, tenemos hoy el privilegio de tener con nosotros al ministro reciente premio internacional Bosque para Kioto. Felicitaciones, por cierto, don Roberto. Don Roberto Dobles, y abrimos con la felicitación. Muchísimas gracias. Tal vez empecemos por el premio. En realidad pensaba empezar por el ministerio, pero empecemos tal vez un poquito por el premio. Costa Rica, me parece, recibió el año pasado ese premio y en esta ocasión, por las acciones que usted ha venido haciendo a cargo del ministerio, el premio se lo han dado a usted personalmente. Sí, a mí me alegró muchísimo, pero en realidad pues es un premio para Costa Rica también y para el esfuerzo que todos acá en Costa Rica estamos haciendo en favor del ambiente y por lograr una mejor calidad de vida y mejorar la salud de los ecosistemas y que perdure los recursos naturales para las futuras generaciones. Y me parece que también el otro aspecto es, siendo un premio internacional, un reconocimiento para Costa Rica de las cosas positivas que se están haciendo y que, como usted muy bien lo dice, lo hace el país, el gobierno llevando la batuta de acciones, pero que es un premio que muy bien podría el gobierno mover la batuta, y si todos los músicos desentonan, pues lo que saldría sería un ruidazal en vez de una música agradable, y en este caso la música agradable es la defensa del planeta, que es el único que tenemos. Exactamente, es el único que tenemos, como usted bien lo dice, y es el que tenemos que cuidar. Desgraciadamente, a nivel global, la degradación ambiental continúa y el tema del cambio climático es uno de los grandes temas y de las grandes amenazas que tiene la humanidad. Y en ese sentido me parece que ya el gobierno, la administración Arias ha planteado un tema de sembrar más de un árbol por habitante del país, y no solo se lo planteó porque los gobiernos a veces hacen muchos planes, pero creo que ya eso ha avanzado considerablemente. Cuéntenos, por favor. Sí, esto forma parte de la estrategia de cambio climático que luego vamos a hablar en detalle, pero los árboles capturan y almacenan carbono, ¿verdad? Y en ese proceso, pues, al capturar CO2, pues lo que hacen es producir masa orgánica, ¿verdad? El tronco de un árbol, por ejemplo, pero a su vez producen oxígeno, ¿verdad? O sea que la fotosíntesis que se realiza es muy positiva. Y esto forma parte del esfuerzo que hace Costa Rica para combatir el cambio climático. Nuestro objetivo es sembrar 5 millones de árboles este año. Es un reto enorme. Claro. Nosotros, y yo particularmente, antes de plantearlo, hicimos una evaluación muy minuciosa de las capacidades nacionales para lograr esto, puesto que nunca se ha hecho en el país. Y seríamos el país que más árboles está sembrando por habitante o por kilómetro cuadrado, o sea, sería 1.25 aproximadamente árboles por habitante, ¿verdad? Esto equivale, se lo decía, a una misión japonesa recientemente de parlamentarios que tuvo una reunión conmigo, y lo veían como un esfuerzo enorme, puesto que para un país de 100 millones de habitantes esto significaría sembrar 125 millones de árboles, ¿verdad? Lo cual pone la magnitud del esfuerzo que está haciendo Costa Rica. Bueno, pues yo nunca he hecho promesas en este programa, y hoy va a ser la excepción. Voy a prometer solemnemente ante las amigas y amigos que nos acompañan en el patio de mi casa sembrar un arbusto. El patio no da para mucho más que un arbusto, pero me parece que es importante eso, porque esto lo tenemos que hacer entre todos, y yo, que nunca hago nada, en esta me sumo. Sí, esto es algo que también me ha sorprendido muy positivamente, la reacción de la población para la siembra de árboles, y toda la sociedad civil, el sector privado,
que está apoyando muy fuertemente, inclusive los niños y jóvenes. El nombre de la campaña, que se llama A que sembras un árbol, fue propuesto por un grupo de jóvenes voluntarios. Qué bien. Y a que sembras un árbol, a que haces algo o al que va a realizar algo, eso es un reto en el lenguaje de los jóvenes. Entonces lo aceptamos de esa manera y por otro lado ellos mismos con una agencia de publicidad que donó un logotipo, lo aceptamos igualmente, puesto que esto es un esfuerzo obviamente de nosotros los adultos, pero también de los jóvenes y los niños, y lo aceptamos y hay un gran entusiasmo. Y le pusimos a la campaña para unificar toda la siembra de árboles a que sembras un árbol. Qué bien, y además me parece, si no entiendo mal, que como parte de el programa, una de las cosas que está acompañando es la empresa privada, donde están haciendo acciones para hacerse neutral y prefiero que yo, como las amigas y amigos lo saben, soy economista, de manera que no soy el mejor para explicar qué es ser neutral, pero usted sí nos puede contar cómo es esto de ser neutral. Y entiendo además que los noruegos están siguiendo a Costa Rica, cosa que frecuentemente nosotros a veces cuando nos queremos portar bien imitamos a los noruegos, y aquí es al revés. Exactamente. Tal vez antes de pasar a ese tema me gustaría indicar que la siembra de árboles no solamente forma parte del esfuerzo de captura y almacenamiento de carbono, o como le llaman también secuestro de carbono, ¿verdad? Sino que se van a sembrar de tal manera que además de capturar carbono, contribuyan a la conservación de la biodiversidad, por ejemplo en los corredores biológicos, en las áreas de amortiguamiento de los parques nacionales. Entonces igualmente van a tener ese fin, pero también se van a sembrar de tal manera que contribuyan a conservar el recurso hídrico, el agua, muy importante para la vida, igualmente para conservar los suelos, evitar la erosión de los suelos, igualmente mejorar la belleza escénica, tanto en las zonas rurales como en las ciudades, porque esto contempla sembrar árboles en las ciudades igualmente, y por supuesto el desarrollo rural igualmente, ¿verdad? Y el desarrollo de las comunidades. O sea que tiene una visión bastante integral. Ahora la estrategia de cambio climático. Antes de entrar al tema del eje de carbono neutral, voy a explicarle por qué esta estrategia. Nosotros estamos conscientes de que el tema del cambio climático es la principal amenaza que tiene la humanidad y sus ecosistemas. Entonces nos dijimos, bueno, ¿por qué Costa Rica debe actuar? Y diseñar una estrategia que es un enorme reto, que inclusive a nivel internacional se le está dando un seguimiento de cómo se está haciendo, puesto que son cosas que nadie ha hecho en el pasado, o sea que no hay experiencias pasadas en las cuales uno puede evaluar. Y lo hicimos por varias razones. Uno, primero, porque en el tema de cambio climático tenemos una responsabilidad compartida, todos los habitantes de este planeta y los países. Y que si bien Costa Rica es un país pequeño y no es el principal contribuyente a la emisión de gases de efecto invernadero, sí tenemos una responsabilidad. Entonces dijimos, tenemos una responsabilidad compartida, es diferenciada porque somos más pequeños, pero vamos a asumir nuestra responsabilidad. Segundo, vemos que el tema de cambio climático es una oportunidad también para modificar el modelo de desarrollo de Costa Rica y hacerlo ambientalmente más sostenible. Tercero, obviamente es una enorme amenaza. El cambio climático va a ir afectando, desgraciadamente, de una manera más violenta, de una manera más extrema, de una manera inclusive los científicos están prediciendo más impredecible a muchas de las áreas claves, como la disponibilidad de agua, como la disponibilidad de alimentos, tanto de la agricultura como de la pesca. Va a afectar, por supuesto, la biodiversidad, va a afectar la salud de las personas con nuevas enfermedades. En fin, va a tener un impacto muy fuerte y en muchas zonas las va a inundar, pues porque el mar está subiendo su nivel a unos 3 milímetros por año. Entonces se van a inundar muchas de las zonas costeras. Se habla, por ejemplo, que muchas grandes ciudades como Beijing en China o Shanghái o en Bangladesh van a ser inundadas parcialmente, ¿verdad? En Costa Rica, por supuesto, muchas zonas costeras igualmente. Por supuesto, esto a través de muchos años, ¿verdad? Si no se logra reversar la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, debemos de prepararnos a analizar la vulnerabilidad del recurso hídrico, la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria, ¿verdad?
que llamamos más bien alimentación segura, porque lo estamos viendo alimentación segura no solamente desde el punto de vista de seguridad, sino desde el punto de vista de calidad de esa alimentación, desde el punto de vista agroquímicos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces el tema de que es una amenaza y que hemos enfrentarnos y prepararnos para ella, esa es la tercera razón. Y la cuarta es el que Costa Rica debía desarrollar más capacidad para tener más credibilidad y más legitimidad para incidir en los procesos internacionales que se van a ir dando, que ya se están generando para las negociaciones futuras sobre el tema del cambio climático, ¿verdad? Y que por supuesto no podemos ir a un foro internacional a decir que el país o el mundo debe hacer tal y tal cosa si nosotros mismos no lo estamos haciendo. Entonces debemos hacerlo y debemos hacerlo exitosamente. Entonces esas son las cuatro razones fundamentales que nos llevó a decir vamos a diseñar una estrategia agresiva, una estrategia integral. Y que la basamos sobre 5 ejes, y cada eje tiene un objetivo. El primer eje es el de mitigación de gases de efecto invernadero. Y la mitigación de gases de efecto invernadero tiene que ver con 2 subejes. Uno, obviamente, reducir la emisión de gases. Pero no es posible con la tecnología actual reducir todos los gases a un 100%. Entonces el resto de los gases de efecto invernadero debían ser mitigados a través de la captura por las fuentes vegetales, particularmente a través de los árboles y nuestros bosques, pero igualmente a través de la regeneración natural de muchas áreas que están en este momento abandonadas. Y que pueden servir como sumideros de carbono. Entonces uno es reducir y el otro capturar. Esto es en el eje de mitigación. El segundo eje de la estrategia tiene que ver con un análisis riguroso de la vulnerabilidad y con base en esa vulnerabilidad las medidas de adaptación que debemos de tomar en una serie de sectores claves para el país. El sector hídrico, como lo mencioné, es uno, el sector alimentario, tanto agrícola como pesquero, es otro, el sector salud es otro, el impacto que va a tener sobre nuestra biodiversidad, tanto marina como terrestre, es otro impacto fuerte, el impacto que se va a tener sobre la infraestructura, tanto la infraestructura agrícola como carreteras y puentes, caminos en las mismas ciudades, porque el cambio climático lo que va a ir creando son fenómenos extremos. Las sequías o las épocas secas van a ser más secas, más profundas, pero también más prolongadas. Y las épocas de lluvia más fuertes, las precipitaciones mucho más grandes, y además de eso asociadas con otra serie de eventos hidrometeorológicos extremos, ¿verdad? Como huracanes, tornados, inundaciones. Y ya estamos viendo en el mundo cómo se están dando inundaciones tremendas que no se veían, las inundaciones recientes en Asia, en China, en la India, donde en 50 años nadie había visto algo parecido, creando dolor, muerte, destrucción de infraestructura, pérdida de vidas, destrucción de zonas agrícolas, ¿verdad? Entonces el tema de la vulnerabilidad y adaptación era un eje fundamental, pero también tenemos lo que llamamos 3 ejes transversales, que es el eje de las métricas. O sea, tal vez los ejes transversales, si le parece, don Roberto, vamos a dejarlos para luego de que el canal le dé a las amigas, amigos, un mensaje transversal que tiene para ellos. Muy bien. Comenzábamos, amigas y amigos, con el nieto del ilustre escritor herediano y costarricense naturalmente, Luis Doble Segreda. Aquellos que recuerdan tal vez el libro más conocido, Por el amor de Dios, y hay una producción importante, pues hoy tienen al nieto, que es el ministro que nos estaba explicando los ejes transversales. Sí, entonces, además de estos 2 ejes fundamentales de mitigación y vulnerabilidad de adaptación, tenemos
tres ejes fundamentales que son transversales. El primero le llamamos métricas, o sea, cómo desarrollar un sistema de medición y de evaluación que sea primero preciso, que sea confiable y que sea verificable, tanto nacionalmente como internacionalmente, o sea, que tenga credibilidad en lo que estamos haciendo para tener entonces credibilidad, no solamente en el interior, sino credibilidad en lo que buscamos realizar internacionalmente. Acá y no solamente en métricas en medir la reducción de gases de efecto invernadero en los diferentes sectores, llámese el sector energía o el sector transportes o el sector agrícola, entre otros, o el sector turismo, por ejemplo, también. Estar seguros de que lo que estamos midiendo es lo que está ocurriendo y también ver el avance que las acciones que estamos tomando están teniendo y tomar las acciones correctivas en caso de que algunas acciones no estén teniendo el resultado que se requiera. Entonces, pero no solamente en cuanto a mitigación de gases y reducción, sino en cuanto a la captura y absorción. Estar seguros que estamos midiendo apropiadamente con un sistema de este tipo la captura y almacenamiento de CO2 en nuestros procesos de siembra de árboles, regeneración natural y en nuestros bosques, para tener el eje de mitigación bien claro de cuánto estamos reduciendo y cuánto estamos capturando. Y ver el cumplimiento de nuestras metas. Y acá el objetivo principal del eje de mitigación es que Costa Rica se compromete a ser carbono neutral, lo cual voy a explicar luego, para el año 2021, ¿verdad? Dentro de este proceso. Que es el año del Bicentenario de la Independencia. Que es el año del Bicentenario. Por eso igualmente se puso esa fecha y que nos pone un reto enorme, ¿verdad? Pero también las métricas son importantes para el análisis de la vulnerabilidad, ver, por ejemplo, en el recurso hídrico, qué tan vulnerables son nuestros acuíferos, nuestras diferentes cuencas, para tomar medidas de adaptación y después medir el efecto que está teniendo en reducir esa vulnerabilidad con las medidas de adaptación que estaríamos tomando, ¿verdad? Entonces es importante medir igualmente. El siguiente eje transversal, que es entonces el cuarto eje de la estrategia, es el de desarrollo de capacidades. Capacidades en el sector público, en las diferentes instituciones, llámese ministerios, instituciones públicas, gobiernos locales también, ¿verdad? Pero desarrollo de capacidades en el sector académico igualmente y desarrollo de capacidades en el sector privado, porque es un esfuerzo de todos. Y como es algo que ningún país lo ha hecho todavía, entonces no se tiene toda una experiencia previa de cómo se hacen estas cosas. Entonces el desarrollo de capacidades en toda la sociedad civil y dentro del gobierno es importante. Y el último eje es el de sensibilización pública y obviamente educación. Aquí estamos. Y educación, ¿verdad? Y acá entonces la siembra de árboles obviamente tiene un impacto en mitigación, ¿verdad? Al absorber, pero también con la campaña "A que sembras un árbol" estamos buscando concientizar a la población. Entonces la campaña entra dentro del eje de sensibilización pública y educación, y aquí estamos trabajando con el Ministerio de Educación igualmente para que a través de las escuelas y colegios no solamente se siembren árboles, lo cual ya se está haciendo, sino que también se vaya creando sensibilización hacia todo el mundo. Se siembren árboles en la cabeza de exacto, la gente. Ir creando toda una cultura de siembra de árboles, ¿verdad? Ahora, carbono neutral. El que nosotros digamos que queremos ser carbono neutral para el año 2021 tiene que ver con el objetivo del eje de mitigación. Ese es un enorme reto y carbono neutral es lo siguiente. Hay emisiones que se realizan, la mayor parte de las actividades humanas que realizamos, sean agrícolas, sean industriales, cuando nos transportamos, ya sea en vehículo, en bus o en avión, se emiten gases de efecto invernadero, dentro de los cuales el principal es el dióxido de carbono, que es el CO2, pero también está el metano, que es un gas que se emite, por ejemplo, en los rellenos sanitarios, ¿verdad? Cuando la materia orgánica se empieza a podrir, que tiene un efecto muy fuerte en calentamiento global, puesto que 1 tonelada de metano equivale a 21 toneladas de CO2. Otro gas importante de efecto invernadero es el óxido nitroso, ¿verdad? Que ese también tiene un efecto importante, o sea, 1 tonelada... Ambos tienen nitrógeno, metano y... Exactamente, una tonelada de
de óxido nitroso equivale a 310 toneladas de CO2, ¿verdad? Entonces es un efecto bastante grande. Y hay otros que son menores, pero esos son los tres principales. Pues qué importante que haya tanta claridad en el sector MINAE, más ahora que es el sector rector de cinco aspectos importantes de la vida pública, y tal vez para las amigas y amigos más jóvenes que no conocen lo que don Roberto ha hecho, vale la pena decir que antes de ser ministro del MINAE, lo fue de Ciencia y Tecnología, fue 2 veces presidente ejecutivo de Recope, fue presidente ejecutivo de el ICE, y esto es muy importante porque le quiero preguntar ahora cuáles son los 5 sectores de los cuales el MINAE es cabeza de sector. El MINAE es cabeza de sector en el sector ambiente, en el sector energía, en el sector de minería, y con este nuevo gobierno es el rector del sector hídrico, o sea, del agua, y rector del sector telecomunicaciones. Entonces son 5 sectores importantes para la vida en cualquier país del mundo y para el desarrollo humano sostenible de una sociedad. En este tema y en general estos niveles de innovación, ya usted lo decía, no hay experiencia previa porque ningún otro país se lo había propuesto, y estamos hablando de un país de 51.000 kilómetros cuadrados, de manera que no es muy grande, pero sí es grande en términos de cosas que puede plantear, y me parece que ya ha habido oídos de los japoneses, de los noruegos, y me imagino que hay una atención, y por eso este tema de la métrica que usted mencionaba con mucha claridad. Aquí no se trata de discursos, aquí se trata de hechos verificables, y en eso la métrica es fundamental. ¿Cómo ha sido la respuesta internacional? La respuesta internacional ha sido de mucho apoyo, pero por otro lado ha creado un efecto interesante. A inicios de este año anunciamos que queríamos buscar una vía de desarrollo para hacer carbono neutral. Tal vez no termine de explicar lo de carbono neutral, porque expliqué nada más lo de las emisiones, y uno es carbono neutral cuando reduce emisiones y aquellas que no puedan ser reducidas por razones tecnológicas, entonces las captura a través de, en este caso, de árboles, y finalmente el efecto neto es cero, ¿verdad? O sea, que lo que yo no pude reducir lo capturé y no impacté en el ambiente, ¿verdad? Entonces esto es muy importante también porque es una cuestión de ética. Nuestro desarrollo no debe afectar el desarrollo de los habitantes de otros países, y lo mismo otros países no deben afectar su desarrollo, la salud nuestra, los ecosistemas nuestros. Paz con la naturaleza. Y eso es paz con la naturaleza, ¿verdad? También. Entonces, cuando nosotros anunciamos a inicios de año, fue el primer país en el mundo que lo anunció. Aproximadamente un mes y medio después, el primer ministro de Nueva Zelanda en el Parlamento anunció que Nueva Zelanda buscaba una vía de ser carbono neutro, ¿verdad? Y posteriormente, unos 3 meses después, lo hizo Noruega. Y estamos seguros que allá habrán otros países que se van a ir sumando a esta lista, y entonces nosotros también queremos liderar a nivel internacional, y ya estamos en contacto con Naciones Unidas a través del programa de Naciones Unidas, de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, del cual yo soy presidente del Consejo Directivo del PNUMA por los próximos 2 años. Primera vez también que un costarricense es elegido, y al mismo tiempo me eligieron presidente del Foro Global Ambiental de Naciones Unidas a nivel ministerial, que es otro foro importante donde están todos los países. Entonces yo hice la propuesta de que formáramos una red de países que buscáramos ser carbono neutral y que lo coordináramos a través del PNUMA, que es un organismo de Naciones Unidas, para ir intercambiando experiencias. Como hemos comentado, son cosas que no se han hecho, y entonces, aunque cada país tiene su propia especificidad, sí podemos ir aprendiendo también el uno del otro, y que entonces lo hiciéramos de esta manera. Entonces tenemos ahí también un rol que jugar en el desarrollo de esta red internacional, para ir apoyándonos unos a otros, y por otro lado ir creando mayor concientización, ¿verdad?
también, y en el último minuto que nos queda, me gustaría, así como ha convencido gente fuera, me parece que ha convencido gente dentro del sector privado del país, y tal vez un poco en el último minuto que nos queda, quiera contar un poquito de esto. Sí, hemos logrado convencer a mucha gente en el sector privado que el ser carbono neutral es también económicamente viable y que lo introduzcamos como una variable de competitividad. Y así varias empresas del sector industrial, del sector agrícola, del sector turismo están buscando esto. Ya hay hoteles que quieren ser carbono neutral y promover, mire, venga y hospédese en Costa Rica, queremos que Costa Rica sea un destino turístico carbono neutral, venga a Costa Rica de vacaciones sin sentirse culpable de que está contribuyendo al cambio climático, ¿verdad? O hemos estado hablando con el sector bananero para que se produzca banano carbono neutral y que pueda ser comercializado como tal, o por supuesto bajo un sistema de certificación riguroso que adquiera toda la credibilidad. Y así en otros productos industriales y agrícolas, la zona norte, este fin de semana pasado estuvimos allá y la zona norte se está comprometiendo a ser la primera región de Costa Rica en ser carbono neutral también. Pues con eso esperamos que pronto Canal 15 sea carbono neutral, la Universidad de Costa Rica sea carbono neutral, las amigas y amigos que nos han acompañado sean carbono neutrales, y con eso les decimos que este programa se repite el próximo domingo a las 6 de la tarde. Tendremos otro programa hecho, esperamos con el mismo interés para ustedes, el próximo miércoles a las 9 de la noche, y quédense con Canal 15, que esperamos pronto que sea carbono neutral.